Bueno, mis hermanos amigos, soy José Sandoval, los saludo a todos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Voy a tomar un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, y dice de la siguiente manera en el nombre del Señor Jesús. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo, pues él da vida a todos y aliento a todas las cosas. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra, y le ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si tal vez palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejano de ninguno de vosotros. Dice el 28, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Dice el 29, siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Y la teología define o dice la teología según el diccionario que es la ciencia que estudia a Dios o el estudio de Dios. Y la verdad, lo que la Biblia enseña dista mucho de lo que se puede decir sobre la teología, porque más bien la teología es el estudio de lo que Dios deja revelar, ¿sí? Porque no podemos describir a alguien que es indescriptible. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Entonces, la naturaleza de Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Sí? San Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A nosotros hay cosa que nos difiere de los animales, ¿sí? Ejemplo, el razonar, una de tantas. Los animales no razonan, nosotros sí, y nos hace diferentes a ellos. Pues cuando hablamos de Dios, a Dios también hay cosas que lo diferencian de nosotros, ¿sí? Y a esos atributos se les llama atributos absolutos de Dios. Solo los tiene Él. Ninguno de su creación tiene tales atributos absolutos. Y vamos a tocar unos rapidito por ahí porque el tiempo es muy corto para hacer este video, pero vamos a tocarlo rapidito. Y uno de ellos es que Dios es el único que tiene aseidad. ¿Cuál es la aseidad? La aseidad es el poder existir por sí mismo. Es el único ser que existe por sí mismo, ¿sí? Él es el creador de todo y Él no fue creado por nadie, ¿sí? Hay dioses que son creados por alguien, por la imaginación de personas o qué sé yo, pero nuestro Dios es un Dios que Él no es creado ni es invención de nadie, ¿sí? Las mitologías, pues se llama mitología, ¿cómo se le llama a alguien que es mentiroso? Un mitómano. Entonces un mito es una mentira, va lejos de la realidad. Entonces, nuestro Dios no pertenece a una mitología, nuestro Dios es real. Entonces, el único que tiene aseidad, el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 3, dice, yo soy el que soy, el siempre presente, el que vive, subsiste por sí mismo. Otro atributo, Él es único, es decir, no hay dioses con Él. Eso lo puede ver en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, al único y sabio Dios. Entonces, no solamente Dios es uno, porque uno puede ser una unidad o un uno compuesto, pero cuando hablamos de único, no hay espacio para nadie más. Él lo dijo desde el principio, no hay dioses conmigo. Y dice, yo solo hice los cielos, yo solo hice la tierra, ¿sí? En otro pasaje en Isaías dice que yo solo borro sus rebeliones. En otro dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y acá en San Juan capítulo 5 versículo 44 dice el Señor Jesús, ¿cómo podéis vosotros creer pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Que cuando hablamos de único, sabemos que el Señor es alfa y omega, principio y fin, dice en Apocalipsis 1:8. Y para ser el primero,
significa que delante de Él no hay nadie. Y para ser el último significa que detrás de Él no hay nadie. Y si no hay nadie adelante y no hay nadie atrás, significa que en la fila de Dios solamente hay uno. Juan, cuando miró al cielo abierto, miró uno sentado y miró un solo trono. Ese es nuestro Dios. Isaías también miró un solo trono. Pero nuestro Dios es único. Otro es eterno, no tiene principio ni fin. Es inmutable, no cambia. Malaquías 3:6. ¿Sí? Es omnipotente, todo lo puede, es el todopoderoso. Es omnipresente, está en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe. Salmo 139, todo el salmo habla sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Sí? Es amor, es fiel, es inconcebible. No hay pensamiento, no hay palabras humanas o la mente humana no puede concebir todo lo que es Dios, ni siquiera el universo, donde Dios se manifieste todo lo que Él es, el universo explota por completo. Es infinito, ¿sí? El universo no lo puede contener. Salomón dijo, pero es verdad que morará Dios con el hombre en la tierra, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entre otros muchos atributos que son absolutos, que solo son de Él, ¿sí? Él solo perdona pecados, es otro atributo de nuestro Dios, otro atributo absoluto de Dios, ¿sí? Él es eterno creador. Entonces, cuando hablamos de nuestro Dios, que es un Dios solo soberano, ¿sí? No hay nadie que se compare a Él, no hay una invención humana. Entonces podemos decir, ¿cómo podemos saber algo de Dios? Pues lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Entonces nuestro Dios no es un Dios que se puede ver ni percibir no se puede ver ni tocar con nuestras manos ni verse con nuestros ojos, pero sí podemos sentirlo con este pobre o noble corazón. Entonces nuestro Dios ha mostrado su poder, ha mostrado muchas cosas de lo que Él es a través de los tiempos, ¿sí? Eso se llama manifestar, ¿sí? Más adelante vamos a ver, en el otro video vamos a ver sobre algunas manifestaciones de nuestro Dios. Como la primera manifestación, les hago un adelanto, la primera manifestación fue su palabra. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y por su palabra fue creado todas las cosas, es decir, la primera manifestación de Dios o que Dios mostró a su creación fue su palabra, porque por su palabra fueron los hechos, los cielos y la tierra, los ejércitos de los cielos y todo lo demás, ¿sí? Y su palabra da vida a todo ser viviente. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, lo invisible, lo que no se puede ver de Dios, lo que no se sabía, ¿sí? Su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusas. Es decir, la Biblia no prueba la existencia de Dios, la Biblia afirma la existencia de Dios. Y nosotros creemos que es así. ¿Sí? Porque la Biblia al que se dice ser ateo no lo llama ateo, sino que lo llama un necio, y se dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero porque el hombre diga que Dios no existe, el Señor no deja de existir. Entonces, les dejo esa pequeña reflexión acerca de lo que Dios es. Para decir algo sobre Él, medio describir un poco, podemos decir Dios es y comenzar a enumerar. Y Él dice, yo soy. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. No se pierdan el otro video que vamos a hablar sobre las manifestaciones de nuestro Dios. Dios les bendiga. Chao, chao.